mi gente bonita de YouTube. Hoy vamos a conocer la casa más estrella de La Habana. Así que acompáñame porque vamos a ver dónde se encuentra. Está en Amargura, entre Compostela y La Habana, número 255. Solo cuenta con la dirección. Así que necesito que me acompañen, por favor, en esta aventura para ver cómo está actualmente la casa más estrella y cómo se ve, porque no tengo idea de cómo se ve. Así que nada, sin más preámbulos, acompáñenme. ¿Quién no ha caminado alguna vez por el Boulevard de San Rafael en La Habana, una de las arterias más emblemáticas y concurridas de la ciudad? Si no lo conoces, esta es una excusa más para que te quedes, que te voy a llevar de paseíto rápido por uno de los lugares más sabrosos, bulliciosos y con más historia de la capital cubana. Este bulevar no es nuevo, tiene más cuentos que abuela en mecedora. Antes se llamaba la calle de los amigos y después le metieron el nombre de General Carrillo. En los años 50 este era el centro del swing habanero. Si querías enterarte de los chismes o encontrarte con la vecina, venías acá. Pero esa es otra historia. Buena señora, déjame hacer una pregunta, porque a mí me dijeron que aquí había un solar antes conocido que era el de la calle 255. O sea, la casa 255, me imagino que es esa de ahí. ¿Tú has oído hablar de eso, Johnny? Pero lo veo cerrado y ahora no sé si es esa o esta de aquí al lado. La casa 255, que antes era... La casa más estrecha de La Habana era esta. ¿Estrecha? Y no la veo estrecha nada. Bien, larga. Entonces dicen que antes era un solar y que había mucho... No, cuando nosotros nos mudamos para acá, vivía un señor que le llamaban Santo. Ajá. Y entonces un familiar de él lo encuentra y, ¿cómo se llama? Y empieza a vivir con él. Ya lo empieza a atender, ya, hasta que él muere porque era muy mayor. Ajá. Ya, esa persona ya empieza a reparar la casa, a ponerla así bonita, pero esa persona también fallece hace poco, ¿entiendes? Y entonces la persona que está aquí es la que le está cuidando la casa. Ah, porque eso es una casa, pues me habían dicho que era una boutique ahora. Ah, la boutique es aquello de allá. Ah, porque en internet aparece como la casa más estrecha de La Habana esta. Esa dirección de que viene directo pensando que de Amargura, entre Compostela y Habana. Es eso. No es la boutique también era una casa. Pero decía 255. A pesar de que la casa se mantiene cerrada, pues yo quise un poco entrar por el lado. Hay un pasillo como una especie de solar, y pues quise caminar para que vean más o menos el largo que tiene la casa, que es, bueno, desde donde comienza ese pasillo hasta el final. Entonces ya pueden ver que es bastante larga hacia atrás. Bueno, señores, y esta es la casa 255, la famosa casa más estrecha de La Habana. Sin embargo, se pueden dar cuenta de lo mismo que me di cuenta yo, que de estrecha no tiene nada. Pero si conocen la historia van a entender un poquitico más. La casa ubicada en esta calle de Habana y Compostela es un excelente ejemplo de arquitectura doméstica colonial cubana del siglo XVIII. Por eso es que, comparado con las casas que están cerca por ahí, pueden darse cuenta que tiene un estilo arquitectónico un poquito diferente. Fue construida en una época donde la ciudad apenas comenzaba a consolidar su trama urbana más allá de los límites intramuros. La casa pertenece al estilo colonial hispanoamericano, adaptado a las condiciones climáticas y urbanas de Cuba, y sus características principales son que la planta rectangular es y angosta y ocupa un solar muy estrecho, lo que la convierte en una de las casas más delgadas de La Habana. Solo una planta de un solo nivel, que era algo típico en las construcciones sencillas del siglo XVIII, y la cubierta de madera y tejas con techos inclinados para facilitar el escurrimiento de la lluvia. La distribución lineal, las habitaciones se suceden una detrás de la otra, sin pasillos y con el patio al fondo como fuente de luz y ventilación natural.
Es una vivienda patrimonial protegida, restaurada por la Oficina del Historiador de La Habana, y su conservación permite que tanto visitantes como locales conozcan cómo eran las casas antes del auge de las edificaciones neocoloniales o eclécticas del siglo XIX. También se le reconoce como una de las casas más antiguas de toda La Habana. Ya en 1725 se hablaba de aquella casa. Estamos hablando de que es más vieja de la abuela de tu abuela. Era muy común que estos solares fueran estrechos y largos. Esta era una técnica urbana que se utilizaba cuando las ciudades comenzaban a densificarse. No tenía zaguán, o sea, la puerta daba directamente a la sala. Eso era algo típico de las casas más humildes de aquella época. En una Habana llena de mansiones y casas grandes, aquella casa llamaba la atención por estar ahí pequeñita con su techo de tejas y sus muros de tierra prensada. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por uno de los solares que me encontré ahí mismo en la calle Amargura, para que más o menos tengan una idea de cómo eran los solares en aquel entonces y el tipo de construcción, que por supuesto ya está bastante deteriorado, pero bueno, ahí más o menos pueden observar, sobre todo por ahí arriba en los vitrales, las formas de las ventanas, que todavía más o menos ahí se conservan un poco. Qué bonito es allá arriba. Ah, ya, está bien. Bueno. Pues nada, las casas en aquel entonces eran más que altas para arriba, pues las hacían estrechas y largas hacia atrás para que pudieran convivir varias familias juntas. Vamos a ver cómo era un solar en aquel entonces y cómo se encuentra ahora mismo uno bien cerca. Sí, mi amor mío. Sí, mi amor, dime. Sí. Aunque se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado, todavía se puede ver la belleza de los vitrales. Miren qué hermosas las ventanas de madera, que todavía se conservan de aquel entonces, aunque bueno, ya ven que están bastante deterioradas. Pero Un poco porque es que se le llama la casa más estrecha, es que no necesariamente es la casa más estrecha actualmente, pero lo fue en el siglo XVIII cuando surgió, puesto que las casas coloniales eran bastante grandes y llamativas. Las casas que están alrededor, pues te das cuenta de que realmente esa casa sí es bastante pequeña en comparación con las demás casas. El videito de hoy, mis amores, déjenme por ahí abajo qué piensan al respecto. ¿Les gustó la casa? Bueno, no la pudieron ver por dentro, pero por fuera, ¿realmente cumplió las expectativas o no? ¿Les gustaría escucharlas por ahí abajo? Besitos, los amo.